En este video estudiaremos una de las parábolas más impactantes de Jesús, la parábola de los talentos. Esta parábola, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, nos ofrece valiosas enseñanzas sobre la responsabilidad, la fidelidad y el uso de los dones que Dios nos ha confiado. Descubriremos cómo esta historia continúa desafiándonos a ser buenos administradores de lo que hemos recibido. Acompáñenme mientras desglosamos estos versículos y reflexionamos sobre su significado para nuestras vidas hoy. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mateo 25, 14. Este versículo inicia la parábola de los talentos, una de las enseñanzas más profundas y desafiantes de Jesús. En este versículo, Jesús comienza a trazar un paralelismo entre el reino de los cielos y la experiencia de un hombre que, antes de emprender un largo viaje, decide confiar sus bienes a sus siervos. Para entender en profundidad este pasaje, es necesario desglosar cada parte de la declaración y explorar su significado teológico y práctico. La frase «porque el reino de los cielos» es recurrente en las enseñanzas de Jesús y hace referencia a la soberanía de Dios y su reinado tanto en el presente como en el futuro. Este reino no es simplemente un lugar físico, sino un estado de ser y una realidad espiritual en la que los valores, las normas y la autoridad de Dios son preeminentes. Jesús a menudo utilizaba parábolas para explicar este concepto abstracto y complejo, utilizando historias cotidianas que la gente de su tiempo podía entender. Aquí, Jesús nos invita a ver el reino de los cielos a través de la lente de una relación entre un maestro y sus siervos. El hombre que, yéndose lejos, representa a Dios mismo, y su partida simboliza la ascensión de Cristo al cielo después de su resurrección. Este evento deja a sus seguidores con la tarea de continuar su obra en la tierra. La distancia que este hombre pone entre él y sus siervos no debe entenderse en términos geográficos, sino en términos de una prueba de fe y responsabilidad. Aunque Dios parece estar lejos en términos de nuestra percepción física, en realidad, Él sigue siendo soberano y espera que sus siervos, nosotros, vivamos de acuerdo con su voluntad en su aparente ausencia. El hecho de que el hombre llama a sus siervos indica una relación de confianza y una responsabilidad delegada. En la cultura de la época, los siervos no eran simplemente trabajadores, sino administradores de los recursos de sus amos. Ellos tenían la responsabilidad de hacer crecer y proteger los bienes de su Señor. En este contexto, Jesús nos enseña que todos los creyentes son siervos de Dios, llamados a ser administradores de los dones, talentos y recursos que Él nos ha confiado. Este llamado no es opcional ni casual, es una asignación intencional que conlleva una gran responsabilidad. El acto de entregarles sus bienes es fundamental para comprender el mensaje de la parábola. Los bienes representan no solo recursos materiales, sino también habilidades, oportunidades, tiempo y cualquier otro recurso que Dios nos haya dado. Estos bienes no son nuestros por derecho, nos son confiados temporalmente para que los usemos en el servicio del reino de Dios. Aquí, Jesús subraya la idea de la administración. No somos dueños de lo que poseemos, sino mayordomos encargados de usar y multiplicar lo que se nos ha dado. Espiritualmente, este versículo nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos usando los dones y recursos que se nos han confiado? ¿Estamos siendo siervos fieles, trabajando diligentemente en la aparente ausencia del Maestro, o estamos siendo negligentes, olvidando que habrá un día de rendición de cuentas? Este versículo es una invitación a evaluar nuestra fidelidad, diligencia y compromiso con el llamado de Dios en nuestras vidas. Es importante recordar que este versículo es solo el comienzo de una parábola que culmina en un juicio de los siervos según cómo hayan administrado los bienes de su amo. Aquellos que han sido diligentes y fieles son recompensados, mientras que el siervo negligente es castigado severamente. Este tema del juicio es central en la teología del Nuevo Testamento, donde se enfatiza que todos los creyentes deben dar cuenta de sus vidas ante Dios. La parábola no solo advierte sobre el juicio, sino que también ofrece esperanza. Aquellos que son fieles, en lo poco serán recompensados,
abundantemente. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Mateo 25, 15. En Mateo 25, 15, Jesús continúa la parábola de los talentos, donde un hombre, antes de emprender un viaje, distribuye sus bienes entre sus siervos. Este versículo introduce un elemento crucial: la asignación diferenciada de talentos a cada siervo, según su capacidad. Esta distribución no es arbitraria. Cada siervo recibe una cantidad específica basada en lo que el maestro conoce sobre sus habilidades y potencial para manejar los recursos. Los talentos, en el contexto de la parábola, eran una medida de peso utilizada para valorar metales preciosos y, por lo tanto, representaban una suma considerable de dinero. Sin embargo, en un sentido más amplio, los talentos simbolizan todos los recursos que Dios nos confía: habilidades, tiempo, oportunidades y, en algunos casos, bienes materiales. El hecho de que el maestro dé diferentes cantidades a cada siervo refleja la diversidad de capacidades y oportunidades que existen entre las personas. No todos recibimos los mismos dones o recursos, pero cada uno de nosotros es responsable de lo que hemos recibido. Este versículo también subraya el principio de la mayordomía cristiana, que implica que somos administradores de lo que Dios nos ha dado, no dueños. Cada talento, ya sea grande o pequeño, viene con la expectativa de que se utilizará de manera productiva para el bien del reino de Dios. La distribución de los talentos, según la capacidad de cada siervo, indica que Dios conoce nuestras habilidades y limita la carga que se nos pone sobre los hombros a aquello que podemos manejar. Esto nos libera del miedo de compararnos con los demás, y en su lugar, nos impulsa a centrarnos en ser fieles y diligentes con lo que se nos ha confiado. El versículo concluye con la partida del Maestro, lo cual simboliza el período de la vida terrenal en la que se nos da libertad para actuar y tomar decisiones sobre cómo manejar los recursos que tenemos. Este tiempo de ausencia del Maestro no es un momento de inactividad, sino de acción y responsabilidad. Cada siervo tiene la oportunidad de demostrar su fidelidad y diligencia durante este tiempo, sabiendo que eventualmente el maestro regresará para pedir cuentas. La parábola nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos usando nuestros talentos y recursos. ¿Estamos invirtiéndolos sabiamente y haciendo crecer lo que se nos ha dado, o estamos enterrando nuestras oportunidades por miedo o pereza? Este versículo nos recuerda que, independientemente de la cantidad de talentos que recibamos, lo que realmente importa es cómo los utilizamos. Dios no juzga la cantidad que producimos, sino nuestra fidelidad en aprovechar al máximo lo que hemos recibido. El enfoque en la capacidad individual también nos habla de la justicia y el conocimiento perfecto de Dios. Él no espera lo mismo de cada persona, sino que mide nuestras acciones en función de lo que hemos sido dotados. Esto nos da una perspectiva de equidad divina y nos anima a confiar en que, aunque nuestras circunstancias sean diferentes, todos tenemos la oportunidad de ser buenos y fieles siervos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Mateo 25, 16. En Mateo 25, 16, Jesús nos ofrece un vistazo directo a la respuesta de uno de los siervos a la confianza que su maestro depositó en él. Este siervo, que había recibido 5 talentos, decide actuar inmediatamente y negociar con ellos, logrando duplicar su inversión. Este versículo subraya varios principios clave que son esenciales para entender la parábola de los talentos y su aplicación espiritual y moral en la vida de un creyente. Primero, la acción del siervo demuestra diligencia y responsabilidad. No se queda inactivo ni espera a que el maestro regrese para actuar. En lugar de eso, toma la iniciativa para multiplicar lo que se le ha confiado. Esto refleja la expectativa que Dios tiene de nosotros: utilizar activamente los dones y recursos que nos ha dado para su gloria y el bien de su reino. Este siervo es un modelo de fidelidad y proactividad, mostrándonos que la fe verdadera siempre va acompañada de acciones concretas. La palabra negoció sugiere un esfuerzo consciente y planificado. Este siervo no simplemente guarda los talentos ni los deja a un lado, los pone a trabajar, invirtiéndolos en algo que sabe que dará fruto.
En el contexto espiritual, esto puede verse como el llamado a los creyentes a invertir sus talentos, tiempo, habilidades y oportunidades en causas que expandan el reino de Dios. Este acto de negociación es también una muestra de confianza en que los recursos dados por el Maestro pueden crecer si se utilizan correctamente. El resultado de esta acción es significativo. El siervo no solo preserva lo que se le dio, sino que lo multiplica, ganando otros 5 talentos. Este resultado destaca la abundancia de las bendiciones que pueden derivarse de la obediencia y la diligencia. Dios, en su gracia, permite que nuestros esfuerzos produzcan frutos mucho mayores de lo que podríamos lograr por nuestra cuenta. La ganancia de otros 5 talentos también representa la recompensa que se obtiene cuando actuamos en línea con la voluntad de Dios. Este versículo también nos enseña acerca de la relación entre la fe y las obras. El siervo muestra fe al confiar en la capacidad de los talentos para multiplicarse, pero esta fe se materializa en acción. No se trata solo de tener la creencia de que los talentos pueden crecer, sino de tomar medidas concretas para hacer que eso suceda. Esto refleja la enseñanza bíblica de que la fe sin obras está muerta. Nuestra confianza en Dios debe manifestarse en acciones que demuestren nuestra fidelidad. El éxito del siervo, sin embargo, no es simplemente un reflejo de su esfuerzo, sino también de la bendición y la gracia del Maestro. La parábola ilustra que cuando actuamos conforme al propósito de Dios, nuestros esfuerzos son bendecidos y multiplicados más allá de lo que podríamos lograr por nosotros mismos. El siervo no solo preserva el valor original de los talentos, sino que lo expande, lo cual puede entenderse como una metáfora de la vida espiritual. Cuando usamos lo que Dios nos ha dado para su gloria, no solo preservamos nuestra fe, sino que también la hacemos crecer y producir frutos. Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y cómo estamos administrando los talentos que se nos han confiado. Nos desafía a ser proactivos, a no esperar pasivamente las oportunidades, sino a buscarlas y aprovecharlas. También nos recuerda que la diligencia en el servicio a Dios no solo es esperada, sino que es recompensada con abundancia. La ganancia de otros 5 talentos es una señal de la generosidad de Dios, quien siempre da en abundancia a aquellos que son fieles en lo poco. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Mateo 25, 17. En Mateo 25, 17, se presenta la acción del segundo siervo en la parábola de los talentos. Este siervo, que había recibido 2 talentos, logra duplicar su inversión, obteniendo otros 2 talentos. Aunque recibió menos que el primero, su respuesta es igualmente de diligencia y fidelidad, demostrando que lo importante no es la cantidad inicial de recursos que se reciben, sino la disposición y el esfuerzo con que se usan. Este versículo enfatiza que la responsabilidad y la fidelidad no dependen de la cantidad de recursos que uno tiene, sino de cómo se maneja lo que se ha recibido. El siervo que recibió 2 talentos no se compara con el que recibió 5, ni se lamenta por tener menos. En cambio, se enfoca en hacerlo mejor con lo que se le ha dado. Esta actitud es un reflejo de un corazón agradecido y comprometido, que entiende que cada don y oportunidad son una bendición y una responsabilidad. La acción de duplicar los talentos demuestra una diligencia similar a la del primer siervo. Ambos toman lo que han recibido y trabajan activamente para multiplicarlo. Esta actividad no es accidental ni casual, sino el resultado de una planificación consciente y un esfuerzo sostenido. En términos espirituales, esto sugiere que todos estamos llamados a ser productivos en la vida cristiana, independientemente de las circunstancias o recursos que tengamos a nuestra disposición. El hecho de que el siervo gane otros 2 talentos es significativo porque muestra que su fidelidad y esfuerzo son recompensados de manera proporcional a lo que se le confió. Este siervo no se sintió inferior por recibir menos que el primero, ni se sintió abrumado por la tarea de hacer crecer lo que se le había dado. En su lugar, asumió su responsabilidad con confianza y trabajó para multiplicar los talentos que recibió. Este versículo también subraya la equidad del juicio divino. Dios no mide a las personas por la cantidad de talentos que tienen, sino por la fidelidad con la que utilizan lo que se les ha dado.
El siervo que recibió 2 talentos y los duplicó es tan elogiado y recompensado como el que recibió 5. Esto demuestra que en el reino de Dios, el éxito no se mide por la comparación con otros, sino por la fidelidad y diligencia en cumplir el propósito que se nos ha encomendado. La igualdad de la recompensa también sugiere que Dios aprecia la fidelidad y el esfuerzo, independientemente de la magnitud del logro final. El siervo no fue juzgado por haber comenzado con menos talentos, sino por lo que hizo con ellos. Esto es un recordatorio para nosotros de que no debemos preocuparnos por cómo nuestros dones se comparan con los de otros, sino por cómo usamos lo que se nos ha dado para servir a Dios y a los demás. En un sentido práctico, este versículo nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos utilizando nuestras propias habilidades y recursos. Nos anima a ser diligentes, a no subestimar la importancia de nuestras contribuciones y a recordar que cada uno de nosotros tiene un papel único y valioso que desempeñar en el plan de Dios. La fidelidad en lo poco es altamente valorada en el reino de Dios, y este versículo nos recuerda que nuestro enfoque debe estar en ser buenos administradores de lo que tenemos, más que en desear tener más. Finalmente, este versículo también ofrece una lección sobre la gracia de Dios. A pesar de que los recursos iniciales pueden variar entre las personas, la oportunidad de multiplicar y crecer en la vida espiritual es igual para todos. Dios nos da a cada uno según nuestra capacidad, y lo que hacemos con esos dones es lo que realmente importa. Al igual que el siervo que duplicó sus 2 talentos, estamos llamados a trabajar con lo que tenemos, confiando en que nuestra fidelidad será recompensada y que nuestras acciones, aunque parezcan pequeñas, tienen un valor eterno en el reino de Dios. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Mateo 25, 18. En Mateo 25, 18, se presenta la reacción del tercer siervo, quien había recibido 1 talento. A diferencia de los otros siervos que tomaron sus talentos y los hicieron fructificar, este siervo toma una decisión opuesta, cava un hoyo en la tierra y esconde el dinero de su señor. Este acto, aunque aparentemente prudente, revela una profunda falta de fe y comprensión del propósito de los recursos que se le habían confiado. La acción de cavar en la tierra y esconder el talento simboliza el miedo y la pasividad. En lugar de utilizar el talento para generar más, el siervo lo entierra, lo oculta del mundo y evita cualquier posibilidad de riesgo o pérdida. Esto refleja una mentalidad que está gobernada por el temor en lugar de la fe. El siervo tiene miedo de perder el talento y ser castigado, por lo que elige la ruta que percibe como la más segura: no hacer nada. Esta actitud revela una visión distorsionada de su relación con el maestro. Mientras que los otros siervos ven los talentos como una oportunidad para demostrar su fidelidad y diligencia, este siervo ve el talento como una carga y un riesgo. Su decisión de enterrar el talento muestra una falta de confianza en la benevolencia del maestro y una falta de visión para el propósito más amplio de los recursos que se le han dado. En lugar de ver el talento como un recurso para ser multiplicado, lo ve como algo que debe ser preservado sin tomar riesgos. El acto de enterrar el talento también puede interpretarse como una negación de la responsabilidad. En lugar de asumir el desafío de utilizar lo que se le ha dado, el siervo opta por la inacción. Esto es una forma de negligencia espiritual, ya que no hacer nada con los dones que Dios nos ha dado es, en sí mismo, una forma de mal uso. Al enterrar el talento, el siervo está fallando en cumplir con el propósito para el cual se le confió. Este versículo también nos confronta con la realidad de que todos hemos recibido talentos de Dios, aunque la cantidad y el tipo puedan variar. Lo que hacemos con esos talentos refleja nuestra comprensión y relación con Dios. Algunos pueden sentir que sus dones o recursos son insignificantes en comparación con los de otros, y pueden verse tentados a no hacer nada con ellos. Sin embargo, la parábola nos enseña que Dios espera que todos, sin importar cuántos talentos hayan recibido, los utilicen para su gloria y para el bien de otros. La acción del siervo también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras decisiones. ¿Cuántas veces enterramos nuestros talentos por miedo, inseguridad o pereza? Este siervo no perdió el talento en un sentido físico,
pero lo perdió en un sentido espiritual y moral porque no lo usó para el propósito que se le había dado. El talento no fue destinado a estar escondido, sino a ser puesto a trabajar. El hecho de que el siervo escondiera el dinero de su señor en lugar de usarlo, también indica una falta de comprensión de la naturaleza generosa y confiada del maestro. Este siervo ve al maestro como alguien a quien temer en lugar de alguien a quien honrar a través del servicio y la productividad. Este malentendido fundamental lleva a su comportamiento improductivo y, eventualmente, a su condena en la parábola. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Mateo 25, 19. En Mateo 25, 19, se introduce un momento crucial en la parábola de los talentos, el regreso del Señor y el ajuste de cuentas con sus siervos. Este versículo marca el punto de inflexión en la historia, donde las acciones de los siervos son evaluadas y se revelan las consecuencias de su administración de los talentos que se les confiaron. La frase «después de mucho tiempo» sugiere un periodo prolongado de espera, lo que añade un elemento de prueba a la fidelidad y diligencia de los siervos durante la ausencia del maestro. El concepto de mucho tiempo es significativo porque subraya la paciencia y la expectativa del maestro. No regresa de inmediato para pedir cuentas, lo que implica que se da a los siervos un periodo adecuado para que demuestren su responsabilidad y capacidad para gestionar los talentos. Esta demora también refleja la naturaleza de la vida cristiana, donde los creyentes viven en la espera del retorno de Cristo, y durante ese tiempo se les confía la administración de los dones, habilidades y oportunidades que Dios les ha dado. La espera es una prueba de la fidelidad, y cada siervo tiene la oportunidad de demostrar su compromiso y lealtad. El regreso del Señor es inevitable y representa el momento del juicio y la rendición de cuentas. Este es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús, que a menudo hablaba de la necesidad de estar preparados para el día en que todos seremos llamados a rendir cuentas de nuestras vidas y acciones. En este contexto, el arreglo de cuentas no es simplemente una revisión de lo que los siervos han hecho, sino un examen profundo de cómo han respondido a la confianza y a la responsabilidad que se les otorgó. Este versículo también subraya la justicia y la equidad del maestro. No pasa por alto a ninguno de los siervos. Todos son llamados a rendir cuentas, independientemente de cuántos talentos hayan recibido. Esto nos recuerda que, en el reino de Dios, todos somos responsables de nuestras acciones y decisiones, y que seremos evaluados según lo que hemos hecho con lo que se nos ha dado. No se trata solo de una evaluación de resultados, sino de una evaluación del corazón, de la motivación y del esfuerzo, puesto en la administración de los recursos. El arreglo de cuentas también pone de manifiesto la relación entre el maestro y los siervos. Los siervos no son propietarios de los talentos. Son administradores que deben responder por cómo han usado lo que se les confió. Esto refleja la teología cristiana de la mayordomía, donde los creyentes son vistos como administradores de las bendiciones de Dios, llamados a utilizarlas para su gloria y el bienestar de los demás. El juicio no es solo sobre si se han obtenido ganancias, sino sobre si se ha sido fiel y diligente en la tarea encomendada. En un sentido más amplio, este versículo invita a la reflexión personal sobre la inevitabilidad del juicio divino. Nos recuerda que la vida no es simplemente una serie de eventos sin propósito, sino que está dirigida hacia un fin en el cual seremos llamados a dar cuenta de cómo hemos vivido. Este juicio es tanto una oportunidad para la recompensa, como un momento de rendición de cuentas. Y por lo tanto, nos insta a vivir con una conciencia constante de nuestra responsabilidad ante Dios. Finalmente, este versículo también tiene implicaciones prácticas para la vida diaria. Nos desafía a vivir de manera intencional, a no posponer la acción o la diligencia en nuestra administración de los recursos que se nos han dado. La espera del retorno del Maestro no debe ser un tiempo de inactividad, sino de actividad productiva y fiel. Es un recordatorio de que el tiempo que se nos da es valioso y debe ser usado sabiamente, porque eventualmente habrá un día de ajuste de cuentas donde se evaluará cómo hemos usado nuestro tiempo, talentos y oportunidades. Y su señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor».
Mateo 25, 21. En Mateo 25, 21, se narra la respuesta del Señor a uno de los siervos que ha demostrado ser diligente y productivo con los talentos que se le confiaron. Este versículo es un momento de recompensa y reconocimiento, donde el Señor elogia al siervo con las palabras, «Bien, buen siervo y fiel». Esta declaración es más que un elogio, es una afirmación del carácter y la conducta del siervo. Ser llamado bueno y fiel por el Señor es un reconocimiento de la integridad, la responsabilidad y la dedicación del siervo en la administración de los recursos que se le confiaron. El elogio se centra en la fidelidad del siervo en lo poco. Esto es significativo porque, a los ojos del Señor, no es la cantidad de lo que se ha administrado lo que importa, sino la calidad de la administración. El siervo fue fiel en la pequeña cantidad que se le dio, y esta fidelidad es reconocida y recompensada. Este principio se aplica de manera amplia en la vida cristiana, sugiriendo que la fidelidad en las pequeñas cosas es un indicativo de cómo manejaremos las mayores responsabilidades. Dios valora la consistencia y la integridad en todos los aspectos de nuestra vida, sin importar cuán grandes o pequeñas sean nuestras tareas. La promesa «sobre mucho te pondré» es un indicativo de la generosidad y la justicia del Señor. El siervo que ha demostrado ser digno de confianza en lo poco, ahora es confiado con responsabilidades mayores. Este incremento en la responsabilidad es una señal de honor y confianza, mostrando que el Señor ve el potencial y la capacidad del siervo para manejar más. Es un recordatorio de que la fidelidad en las tareas pequeñas puede llevar a mayores oportunidades y bendiciones. La invitación a entrar en el gozo de tu Señor es una expresión profunda de recompensa y comunión. No solo se le da al siervo más responsabilidad, sino que también se le invita a compartir en la alegría y la satisfacción del Señor. Este gozo es tanto un estado de felicidad como una relación de proximidad con el Señor.